Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día en cuestión de la materia de Derecho Internacional Público. Ok, con lo que hemos estado platicando, como que hemos estado conversando, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. Vamos a ir poniendo, les voy a ir platicando y poniendo ejemplos, obviamente, para ir relacionando esa parte, esa cuestión de dónde empieza, dónde termina la parte y la cuestión del derecho internacional, más que nada para asimilarlo y obviamente relacionarlo a su carrera, a su estudio, también para que obviamente quede un poquito más disipadas algunas dudas que puedan tener en su determinado momento. Les recuerdo enviar su nombre por el chat de Zoom a esta segunda sesión para que quede registrada su asistencia, por favor. ¿Dudas, comentarios? No, de mi parte no. Ok, muchas No, gracias. de parte tampoco. De hecho, una de las cuestiones importantes de donde interviene la cuestión del derecho internacional público es, por ejemplo, la cuestión de los tratados. Vemos y platicamos que es una cuestión donde obviamente es una fuente del derecho los tratados y obviamente los sujetos, pues obviamente son los estados o los gobiernos, en determinado momento son las empresas. Una parte importante y ahora nuevamente que hubo cambio de presidente en los Estados Unidos, obviamente pues es nuestro principal socio comercial. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos, recuerden que el año pasado pues se renovó más que nada la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es una de las regulaciones del derecho internacional público. Biden, en su campaña, obviamente ya tomó posesión antes de cuando estaba en campaña también, y una vez que ya había sido elegido presidente electo, pues una de las cuestiones que determinó y que detectó en su momento, que detectó a lo mejor no porque, pues ya saben, las personas estudiosas y que se encargan de realizar toda esa cuestión de los tratados y la renovación, como lo fue el tratado y las negociaciones, pues obviamente no pueden pasar por alto esa situación. Simplemente y más que nada, pues así le conviene a ciertas empresas o a determinadas personas en su momento. Y lo que se detectó en el tratado es que obviamente, y lo dijo Biden públicamente, es que en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se estaban incumpliendo obviamente algunos derechos a nivel internacional como tales. Entonces, nada más algunas empresas se han estado beneficiando de ese tratado y se seguían beneficiando. Se iba a nuevamente analizar en base a lo que en las cuestiones y los regímenes y los estatutos que se actualizó, que se firmó el nuevo tratado, obviamente, y si se estaban incumpliendo como tal algunas cuestiones, que así lo había detectado él, pues obviamente pues iba a tomar cartas en el asunto. Vamos a ver si determinadamente en determinada situación, pues sí respeta lo que dijo. Una de las cuestiones fundamentales y que iba en contra de los organismos internacionales y iba en contra de los derechos internacionales en cuestiones de mano de obra, también cuestiones individuales, es el pago de la mano de obra. Entonces, que las empresas, obviamente americanas, y no me dejarán mentir, pues en la frontera, en lo que es Matamoros, Reynosa, Laredo, pues hay fábricas, hay americanas, hay manufactura americana, y obviamente, pues a lo mejor sí pagan mejor, pero pagan en pesos, pero realmente no se está pagando eh, lo que se tiene que pagar por la manufactura, como lo dicta en determinado momento, dicta los estatutos del Tratado de Libre Comercio. Entonces ellos lo que dice, el tratado lo que dice, y lo ratificó Biden en su momento, fue de que obviamente, aunque estuviera la manufactura, aunque estuviera una fábrica en México, si producía, si era la misma marca, la misma, obviamente, maquinaria, el mismo
método de producción, el mismo producto, el mismo proceso productivo, se tenía que pagar exactamente el mismo precio, obviamente en cuestión a mano de obra, que como se pagaba en Estados Unidos. Entonces, esa es una de las cuestiones que se tienen que, se marcan como obligatoriedad en los tratados, y sabemos que pues, durante lo que ha durado los tratados de libre comercio, pues jamás se ha respetado esa situación. Obviamente, No, vamos a ver que en su momento eso nos o es beneficioso o es contraproducente, porque sabemos de antemano que si hay fábricas en México, de muchos otros países, de muchos otros, obviamente, inversión extranjera directa en México, es por la mano de obra que es más barata en determinado momento también. La exacto. situación geográfica de México, obviamente, y tenemos tratados con diferentes países que a lo mejor nos utilizan como puente para deslindarse de ciertos aranceles. Esa es la realidad de las negociaciones, de los tratados y de los acuerdos comerciales también como tal. Entonces, es beneficioso. Entonces, desde mi punto de vista, yo siempre he dicho que debemos de quitarnos la paternalidad con Estados Unidos y ver y voltear a ver, obviamente, más mercados internacionales, porque tenemos tratados con otros países, tenemos tratados con la Unión Europea, pero de antemano siempre nos limita en ese sentido Estados Unidos a decir, ok, casi el 75, el 80% de las exportaciones que realiza México hacia el extranjero son a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no voltear a ver a otros mercados internacionales? Eh, ya lo vimos, su propio presidente, antes de que fuera electo, lo dijo, no se está respetando, se tiene que pagar exactamente igual. Y de hecho es una de las teorías deslindadas de un estudioso de economía que es David Ricardo, que obviamente en esas cuestiones, si se produce exactamente lo mismo, mismas horas, mismas manufacturas, mismos insumos, mismos modos de producción, mismo producto, misma marca, misma empresa, se tiene que pagar exactamente lo mismo. Entonces, en los tratados, en el tratado está registrado así, que no se esté respetando, pues obviamente sí es situación diferente. Pero les decía, el tiempo nos va a dar, obviamente, deslinde si realmente en determinado momento se va a beneficiar o no. Porque, les reitero, o sea, si están en México es porque pagan menos, Claro. obviamente, y porque quieren sacar beneficio de la posición geográfica que tiene México. Por ejemplo, a lo mejor Estados Unidos no tiene un acuerdo comercial con Mercosur, pero México sí. Entonces dice Estados Unidos, ok, yo fabrico en la frontera mexicana y de México pues exporto hacia Mercosur, que es Sudamérica en esa parte, y en lugar de yo exportar directamente de Estados Unidos a Brasil o Argentina, que a lo mejor me van a cobrar un arancel más caro porque no tenemos ningún convenio, México sí, entonces utilizo de puente a México para deslindarme de ciertos aranceles y mis mercancías se están exportando a un precio más competitivo al mercado sudamericano. Y o sea, es una ventaja, es válida la ventaja porque pues las reglas del juego están establecidas como tal, pero pues México como país no está teniendo ni una reciprocidad. Sabemos de antemano que dice Estados Unidos, ok, todas las mercancías que me sirven me las vas a vender a mí, de cualquier índole, hablando, manufactura muy poco porque producimos directamente de mano de obra mexicana, capital mexicano es muy poco, no nos especializamos en casi nada realmente, siendo honestos. Entonces, dice Estados Unidos, frutas, verduras, tequila, cerveza, ok, yo lo acaparo y en determinado momento dice Estados Unidos, yo lo comercializo a mejor más caros a otros mercados internacionales, pero México, tú me vendes a mí primero lo que a mí me sirva, lo que no me sirva a mí, obviamente lo que yo ya no quiera, pues te doy la oportunidad de venderlos a otros mercados internacionales. Esa es la realidad que vivimos realmente y no se paga. La mano de obra mexicana es muy mal pagada. Están aquí las fábricas, les repito, porque pagan menos, no por otro sentido. Y en el momento que ellos quieran, dicen, ok, no me conviene, pues retiro mis fábricas y me voy. Entonces, ¿qué va a hacer México en ese aspecto? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano si siempre se la vive esperanzado a lo que en su momento pues Estados Unidos pueda dejar
de hacer. Entonces, vamos a ver si se respetan las cuestiones del tratado. Son cuestiones que regula el derecho internacional, cuestiones establecidas por organismos internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, como la ONU también y otros organismos internacionales, donde, dice Biden, no se está respetando realmente. Vamos a ver, hoy que ya es presidente de Estados Unidos, si realmente lo respeta y realmente pues cubra o trata de unificar los criterios, pues tanto de México, Estados Unidos y Canadá, que se gane exactamente lo mismo, siempre y cuando pues sean empresas americanas también. Ok, Okay. no sé qué opinen ustedes, mándenme, díganme. Soy Dalia. El presidente que tenemos hoy en día, él sí es nacionalista. Ok, Y lo que pasa es que también todas las trabas que tiene es de todos los gobiernos pasados que dejaron a México ya con unos acuerdos con Estados Unidos y con otros países por 18, por 36 años, por 40 años, y te quedas así, o sea que no es imposible, pero sí le está haciendo difícil al presidente de hoy en día quitar todo eso, como todo lo que dejó Peña Nieto, como antes los salarios mínimos, también hablando de eso, el expresidente Fox aumentaba el 1% a los trabajadores, sí, cuando ahora se ve que les aumentan un 15%, ¿ves? La vez pasada creo que fue un 16%, y todo eso, o sea, se ve el cambio de que los aumentos vienen más. este, el presidente de aquí, o sea, eso es lo que yo admiro, o sea, de que seas nacionalista, a mí me gusta, o sea, sí me gusta eso, pero también veo en Joe Biden, o sea, yo sé que se va a quedar grabado, pero como que es el que, vaya, como los que están atrás de él, no sé, es bien sabido, o sea, las personas que lo apoyan, que ya sabemos que son los Obama, los Clinton y todo eso, y que ellos piensan diferente. Y esos son los que están respaldándolo atrás al señor. ok, Y en ese caso es donde yo veo que un día puede decir una cosa o realmente a veces ha ofendido igual que Donald Trump, ha dicho cosas a México y a Donald Trump le dicen esto y lo otro por la manera en que lo dice y el otro como te lo dice suavecito, pues la gente a veces no se fija, pero igual te está diciendo lo mismo, es la misma reacción que está haciendo. Y Donald Trump también, él tenía más o menos, o sea, lo mismo que Andrés Manuel de ser nacionalista también, y defendía también lo de sus trabajos, lo de su país en ese aspecto. Y hay otra cosa de Biden, o sea, de que dice usted que a lo mejor vaya que respete o no respete, pero pues me imagino que aliviándose a Andrés Manuel, pues tendrán que checar otra vez el tratado ese que se había hecho con el presidente anterior de los Estados Unidos. Pero sí, sí me fijo mucho en eso, en que sí los salarios ya no vienen siendo los mismos que eran antes. sí, de hecho sí, pero es yo no estoy casado ni con ningún partido, ni mucho menos. Yo soy una persona analista y objetiva Ajá, eso es lo en que debe muchas ser uno. cuestiones. Yo soy muy objetivo porque dicen ustedes, ok, ha aumentado López Obrador el salario, sí, pero en determinado momento hay que hacer un análisis. ¿A quién le interesa más, en cierto sentido, o a quién le beneficia que en determinado momento se incrementen los salarios? Ujú. ¿A nosotros nos beneficia más? ¿Realmente es el beneficio propio para las personas que incremente el salario mínimo, realmente siendo honestos, o realmente le interesa más o le beneficia al gobierno? Ajá, pues Le mire, también beneficia le más al gobierno. perjudica al trabajador, por si tienes casa de Infonavit, si no hiciste tu contrato fijo de que te quiten tanto, o sea, si vas basado en salarios mínimos, te aumenta y te aumenta todo. O sea, Así es, hay pros y hay exactamente. contras. Es Por eso, correcto. cuando vas a hacer un contrato de Infonavit, tú tienes que decir, no, pues sabes que yo quiero que sea cierta cantidad y no basada a cómo vas subiendo el salario mínimo. Sí, porque En ese acuérdense, aspecto. aumenta el salario mínimo y aumenta o sea, aumenta el impuesto, Ajá. aumenta el impuesto del trabajador.
Así con es, con la eso. inflación y No, pues es todo lo que obvio. esto lleva, Licenciado, y en este caso, o sea, poniéndolo en contexto, al subir los salarios mínimos, empieza a presentarse todo y la economía, o sea, se empieza a mover más, que es lo que el gobierno está interesado en estos momentos, porque, bueno, ahorita precisamente la pandemia, pero sí uno de los objetivos era activar la economía, un poquito más de poder por los, pues los empleados, toda la gente que va a tener más poder de salir a comprar, de salir a gastar. Ok, sí, sí, en determinado momento sí estamos de acuerdo en esa cuestión, pero desde mi punto de vista, les decía, haciendo un análisis concienzudo en cuestión económica, a lo mejor estamos buscando dentro de esta cuestión de la pandemia como un chivo expiatorio. La economía a nivel mundial ya venía obviamente ya venía padeciendo. Lo vemos en Estados Unidos, mucho antes ya venía padeciendo una crisis económica y no había pandemia. Y en los demás países también venía esta cuestión, que la pandemia vino un poquito a acrecentar o a dejar al descubierto todos los malos manejos económicos, o que el dinero, como siglos ha estado, obviamente, y sigue estando el capital en pocas manos, obviamente, pues eso se sigue demostrando así. Esa es la realidad de las cosas. Pero, De mi Pues punto de solo puedo vista, opinar. en México se siguen haciendo, pues obviamente, las cosas mal, porque vemos en esta cuestión de la pandemia, en ese aspecto, qué es lo que pasa cuando a lo mejor el micro y pequeño empresario necesita apoyo, porque no puede ser sustentable en cuestión de que le dice el gobierno cierra. ¿Por qué? Porque yo te estoy dictaminando que por la cuestión de la pandemia no puedes tener abierto o te puedes abrir de tal horario, y sabemos que los micro y pequeños empresarios viven día a día. Y cómo No entonces a otras empresas, y perdón que los interrumpa, chicos, como otras empresas como Electra y otros grupos, que ellos, o sea, tienen más poder adquisitivo, ni siquiera cierran. Entonces es una controversia. Sí, adelante, dígame. pero eso, no les dan para poder Licenciado, buenas tardes. Disculpen, unos compañeros están diciendo que no nos deja entrar a clase. Sí, Tania, dime, ¿te escuchamos, Tania? Que los compañeros quieren ingresar a la clase y no nos deja entrar. Pues creo que no ha habido problemas con los links. Todos pueden. Profesor, ¿puedo opinar? Buenas tardes. Sí, Fulgencio. Adelante. Retomando el tema que conversaba, sí es cierto acerca de lo que comenta la compañera Idalia de los cambios de salarios que se incrementaron ahora, pero también estaba yo checando precisamente hace rato mi nómina, en donde ya viene el desglosamiento de los impuestos y cosas así. Así y es. sí es cierto, sí aumentaron, pero pues también estaba yo viendo mis deducciones que también aumentó el impuesto. Entonces, entonces prácticamente pues se podría decir que quedamos en las mismas porque me aumentaron, pero pues también me aumentaron el impuesto y pues ahí viene quedando compensado lo que subió. Ajá, o sea, no le veo yo, no le vi la diferencia, la verdad, porque pues me lo quitaron en impuestos, me lo subieron en salario, pero pues me lo quitaron en impuestos. De igual manera, pues, de lo que comentaba también acerca de que con lo de la pandemia y cosas así, no sé si recuerden en algunos años atrás cuando también inventaban otras cosas, en la devaluación del peso mexicano, también inventaron, andaba por la zona sur, lo del chupacabras y cosas así, entonces eran como cosas para distraer al pueblo mientras, pues no sé, vendían petróleos mexicanos o cosas así que van sucediendo. Sí, anteriormente con la cuestión de chupacabras fue con Carlos de Gortari, que empezó a privatizar las empresas paraestatales. Exacto. Es correcto. Usted mencionó que con la pandemia se vino a descubrir toda esta corrupción. Yo pienso que esta corrupción, digo, ya estaba descubierta desde muchos años antes. Lo que pasa es que mucha gente
no se interesaba tanto en ver esto. O sea, muchos se interesaban más en la televisión que estar en, no sé, en YouTube o algo, y ahora pues ya está más abierto eso, ya la gente ya se interesa más por saber, ya no tan fácil. He visto videos de ancianos que antes a un anciano, bueno, yo conocí ancianos que decían, yo voto siempre por tal partido porque tiene los colores de mi bandera. O sea, se enorgullecían porque tenían el color de su bandera. Y ahorita, aunque tengan 80, 90 años, o sea, saben lo que dicen, están bien informados. Y eso es bien para el país. Eso es lo que a mí me interesa. O sea, pienso que la pandemia no vino a descubrir nada que no supiéramos. A lo mejor de otros países sí. De Estados Unidos también ya estaba bien sabido de que Estados Unidos sí ya estaba, que tenía problemas económicos. Pero Estados Unidos por lo regular siempre lo soluciona con guerra, con invasiones, y ahí es donde le dan más dinero, le sueltan más dinero y se va solucionando su problema del país. Y pues en México no somos así. Aquí no, o sea, no tenemos la preparación, tampoco nos gustan las guerras y no me gustaría que hubiera una guerra, y mejor con una piedra en una ligasura o no sé, pero no me gustaría eso, jamás. Pero sí, Estados Unidos sí agarra muchos países y sí es lamentable ver a niños y a personas que mueren o cómo se desplazan de un lugar a otro por las guerras. ¿Qué pasó cuando entró Obama? Los 8 años que estuvo Obama, estuvieron sus tropas en guerra. ¿Peleando qué? O sea, es lo que yo no entiendo. Sí, Bueno, un comentario en ese aspecto. La guerra para Estados Unidos es dinero, es negocio, vaya. Es lo que mencioné. Eso. Ajá, pues es eso, es dinero, es dinero. Y pues en lo que dijiste pues sí, de los partidos antiguos, que pues es tradicionalista, o sea, los viejitos nacieron con eso, con el partido ese inculcado. Y pues aparte ahorita, nuestra juventud, dime qué espero. O sea, ahorita la juventud de ahorita pues está criada por un TikTok, está criada por YouTubers que pues no aportan nada. Así que pues realmente pues no hay una esperanza en ese sentido. Ahora sí que a nosotros nos tocó que pues tenemos que ver la manera de analizar más que nada nuestra política, nuestro sentido para nosotros mismos apoyarnos, porque pues realmente no hay para dónde hacerse. Y pues sí, o sea, y regresando al tema de la inflación o del incremento del salario, pues sí, o sea, se incrementó, pero conforme vaya pasando el tiempo, pues también va a incrementar que pues los insumos, van a incrementar pues varias cosas y pues sí, o sea, vamos a llegar al mismo punto. Algo, hay que ser, perdón, digo, pero sí deja, hay que ser realistas, o sea, sí deja el sueldo algo. No vamos a decir, ay, no, que quede peor o quede igual, o sea, no, o sea, siempre pues, casi 80 pesos siempre es la diferencia, no fue mucho el cambio en el aumento. No sé, quiere hablar Tania, creo. En el cambio del aumento, o sea, el aumento del salario, no fue gran cosa lo que se aumentó en sí. Se aumentaron, pero se quitaron bastante. De hecho, ese fue el tema ayer con mi hermana, en su nómina igual. Sí, me hicieron aumentos, pero chécate los impuestos, cuánto no estás pagando de impuestos. Es lo mismo que comentaba ahorita el compañero Fulgencio, me parece. Sí, Fulgencio. O sea, aparentemente, ay, te estoy subiendo tu sueldo. Ah, ok, con ganas. Pero ¿cuánto me estás quitando? Sí, ahí el beneficio, ahí voy, permíteme, el beneficio realmente es para el gobierno, porque en determinado momento pues, el impuesto le entra a ellos directamente. Dicen ustedes, ok, sí, el incremento lo tiene que absorber la empresa, lo absorbe la empresa, en determinado momento, que es lo que hace la empresa, el que tiene que absorber el incremento en el salario, pues simplemente va a subir sus productos. Entonces, casi quedamos muy parejos en ese aspecto. Casi igual. Sí, adelante. Y de lo otro, profe, de los pequeños empresarios, que les exige el gobierno que cierren por lo de la pandemia. Digo, el gobierno siempre ha dicho que con precaución, si se va al gobierno federal, el gobierno estatal es el que ha estado haciendo todo eso. Es correcto. Entonces, uno se tiene que ir con el estatal. Uno como tamaulipeco debería de exigirle al gobierno estatal
que no hiciera esto si es que nos está perjudicando a nosotros, como no la venta de cervezas y todo eso. Pero, y por eso muchos negocios han quebrado, de pequeños negocios que vendían cerveza, depósitos y eso, se han ido a la quiebra, porque dices, el único día bueno que yo tenía para vender era el sábado y el domingo y no me dejas vender, pues ¿qué hago aquí? Encima de que estoy corriendo un riesgo de contagiarme, o te aguantas y a lo mejor al estilo y afloje, o si no, cierras, pues para que estoy aquí. Pero ese aspecto es lo que yo lo veo, pero es el gobierno estatal, no es el gobierno federal. Sí. Ahí sí ya tendrían pues, que ir con cabeza de vaca. Ok, Sofía, ¿querías opinar algo, Sofía? Sí, complementando lo que decía mi compañera Irma de Estados Unidos, lo que hizo Donald Trump, y no sé si supieron, es que él quitó varios programas para ya no tener ese gasto que tenía Estados Unidos de mantener a ciertas personas las cuales no podían tener un trabajo. Entonces, él lo que hizo fue no aceptar migrantes porque iban y las personas migrantes tenían hijos allá, y ¿qué tenía que hacer el gobierno? Mantener a los hijos de los migrantes, y los migrantes estaban pues manteniéndose de lo que tenían sus hijos. Y lo que hizo Donald Trump fue quitar esas ayudas, mandar a los migrantes a México y dejar, pues, lamentablemente sí hizo una separación de hijos con sus padres, pero pues sí hubo un cambio de cierta manera en la economía de Estados Unidos. Pero, mira, Sofía, ahorita la persona, el presidente de Estados Unidos, el que más personas ha deportado ha sido Barack Obama. Y eso no lo dicen, se dejan de llevar por, a lo mejor por el carácter de Donald Trump, pero Barack Obama es el que más ofreció muchas ayudas allá en Estados Unidos. Él fue el que dio demasiadas ayudas, Medicaid. Te digo porque yo soy ciudadana americana, entonces yo estoy enterada de todos esos tipos de programas que había. Sí, dio muchas esas ayudas porque los 8 años hizo guerra. Y eso es lo que hizo Donald Trump. Lo que hizo es como diciendo que Barack Obama no había tenía muchos problemas económicos en Estados Unidos, entonces él lo que hizo fue quitar ayudas. Sí, para que nosotros no tuviéramos. Pero Donald Trump no hizo guerra. Bueno, entonces, ahí desde esta perspectiva, chicas, desde esa perspectiva, cada quien va a llevar agua a su molino, como lo dicen. Es que la guerra son los 8 años respetables para todos en ese aspecto. Es que los 8 años, profe, que hizo guerra, Barack Obama sacó mucho dinero y puede ayudar. También hizo lo del DC de Barack Obama, de lo del, ¿cómo se llama el seguro? ¿El Obama qué? Ándale, sí, Carlos. oye, pero yo creo que aquí ya nos salimos de contexto del tema. Sí. Ya fuimos a platicar que mi abuelita y todo. Creo que Mari también quería participar en ese aspecto. Mari. Bueno, no, realmente yo digo, como hablando de esta clase de internacional, pues yo creo que cada país primero al tomar sus medidas, al hacer sus cambios, al lanzar sus leyes, obviamente primero protegen al país, a su país. En este caso lo hizo Obama, lo hizo Donald Trump y lo hará Andrés Manuel y lo han hecho todos. O sea, nunca van a voltear a ver a otro país o como, no voy a hacer esto porque perjudico a México, no voy a hacer esto porque perjudico a Perú. O sea, realmente si hablamos de derecho internacional, pues cada país va a generar las leyes y los beneficios para sus habitantes. Sí, de hecho, o sea, se genera internamente en la cuestión esa primero, obviamente, nacional, pero sabemos de antemano, porque nosotros, salió toda esta cuestión a raíz de eso, de lo del Tratado de Libre Comercio, de que tenemos un tratado y obviamente está regulado por acuerdos, obviamente internacionales, donde realmente sabemos que no se están respetando como tal. Les decía, obviamente vamos a ver en su momento si realmente se respeta lo que se dijo, porque pues
de antemano, pues muchas personas pues, se dan cuenta de esa situación. No vamos a, no encontramos el hilo negro, ni mucho menos. Obviamente ahí estaba desde antes, siempre ha estado durante los diversos tratados. Obviamente es el mismo tratado, simplemente se ha renovado y obviamente no, esta cuestión no la dejó Peña Nieto porque con Peña Nieto ni siquiera se estipuló el tratado, no se había llegado ni a buen término, lo firmó López Obrador, él llevó a buen término la cuestión de la renovación del tratado, entonces lo que se estipula ahí, de acuerdo a los organismos internacionales, como es Estados Unidos, a lo mejor, pues obviamente ese es uno de los países pues que mandan a nivel mundial o mandaban en su debido momento, tiene peso específico, pero ya no es la primera economía a nivel internacional, ya no es, ya lo es China hoy en día. China. Entonces, obviamente vamos a ver si realmente se respetan las reglamentaciones internacionales, que se pague exactamente igual, no importa que sea una empresa americana que esté trabajando en territorio nacional, que se pague exactamente igual que como se paga en Estados Unidos. Sabemos de antemano que puede que no va a pasar esa situación, entonces ahí no se está respetando el derecho internacional público, ni nacional de México, ni nacional de Estados Unidos, ni el derecho internacional, obviamente público, como organismo, obviamente, supranacional también. Entonces, pues de antemano, el que tiene el poder es el que en determinado momento, pues va a manipular y transgredir toda esa situación como tal, como ende. ¿Quién se quedó con el poder? China. ¿Sí, Tania? ¿Quién se quedó con el poder? China, digo. China tiene, o sea, China, el poder lo tiene Estados Unidos, lo sigue teniendo Estados Unidos, pero China ya se fue arriba de Estados Unidos en lo que viene siendo, como dijo el profe ahorita, que ya es el bueno, ¿verdad? Ahí en cuestión de mercado y de todo eso. La primera economía a nivel mundial hoy en día es China. El número 1, el número 2 Estados Unidos, el número 3 lo tenemos Japón y la número 4 la tenemos como Alemania. Son las 4 primeras economías a nivel internacional, a nivel mundial. Ok. Y México sí ha estado tratando de buscar con otros países y con China también. Sí, de hecho, una cuestión y que tiene que, obviamente, todos los temas, no crean que es por platicarlos ni nada, tiene que ver directamente con el derecho internacional. El 1 de enero, obviamente ya del 2020, de este año, del 2021, de las noticias con que arrancamos el año, no sé si ustedes supieron lo que pasó con el Reino Unido. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, ya tenía 2 años aproximadamente de quererse salir de la zona euro. Es correcto, así es, se deslindó, ya no pertenece más. Se deslindó ya por completo, ya casi, o sea, ya firmó las últimas etapas que le faltaban al proceso de salirse de la zona euro, y pues a partir de ya todas las afectaciones o todas las regulaciones que le atañen, que le afecten, que corren por su cuenta. Como veía en las noticias ayer, en el caso de la zona euro, está blindando para no dejar pasar, o sea, cerrando sus aeropuertos y cerrando sus entradas, y pues ya está excluyendo recursos. Te pongo, compañero, le pongo ya, cállate el hocico y dale a por. Sí, de hecho en ese aspecto les decía, o sea, hay que voltear a ver ese tipo de ejemplos. A lo mejor si en determinado momento a nosotros como México no nos sirve el Tratado de Libre Comercio, pues a darle vuelta a la página, así como el Reino Unido en determinado momento dijo, ¿sabes qué? Yo me estanqué como un conjunto de países, porque así es un conjunto, no simplemente es Inglaterra, sino Escocia, Irlanda, Gales, etcétera. Entonces decir, ¿sabes qué? Yo me estoy estancando como una potencia, me deslindo de la Unión Europea como tal, y se deslindó, entonces ya está por su cuenta, y de los primeros acuerdos preferenciales que hizo a nivel internacional con el primer país fue con China. Entonces hizo un acuerdo preferencial con China, una vez ya deslindándose directamente de la Unión Europea como tal. Entonces, debemos de voltear a ver, si tenemos más oportunidad de mercado, no simplemente el hecho, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente lo vivimos en México, esa situación. Anteriormente no nos especializamos en nada,
somos los principales exportadores de pantallas planas en el mundo, exportadores de pantalla plana en el mundo, pero realmente no es de nosotros la mercancía, No la de fabricamos. empresas extranjeras que aquí se manufactura, es mano de obra mexicana, pero es materia prima de otro país, es dinero de otro país, no es de México realmente. Nos especializamos en muy pocas cosas realmente como México. Puedo hablar, acabo de escuchar ahí a un compañero que dijo, cállate los hocico, Idalia. Sí, lo escuché, no te preocupes. Entonces, si quiere participar, dígale que participe. Sí, de hecho, por eso es una de las cosas que se les va a evaluar, el respeto, obviamente, porque hay que respetar el punto de vista de cada uno de ustedes. Digo, a mí siempre me gusta participar, pero si le molesta, puede hacerlo él. No, adelante, o sea, adelante. Aquí, en este caso, pues yo soy el mediador, obviamente. Yo soy, obviamente, no lo veamos como una dictadura, pero pues sí, yo soy el que pongo en las reglas del juego en determinado momento, porque yo soy el docente, el que estoy asignado a en este caso, la materia. Ok, para que le quede claro a esa persona. Sí. Maestro, buenos días. Sí. Maestro, buenos días. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de orden, y si alguien quiere participar, tiene que levantar la mano, tiene que pedir permiso, sobre todo a usted, y usted darnos la palabra, porque eso de que usted esté hablando y nada más interrumpirlo para dar la opinión, pues no es lo correcto. Y además no nos dejan participar a los demás, y no podemos tener esa falta de respeto con la compañera o con cualquier otro compañero y callarlo o callarla o interrumpirlo, y entonces tiene que haber un orden para que todos podamos participar. Sí, no se preocupen por esa situación, sino simplemente bloqueo los micrófonos a todos. Por eso les comenté desde un principio, obviamente somos gente adulta, gente madura, y si no, simplemente se bloquean los micrófonos, y el único que los va a poder desbloquear en su momento, si levanta la mano, soy yo. Sí, profe, sí, yo hace rato levanté la mano y llevo casi toda la sesión con la mano levantada. Iba a comentar precisamente en relación a los salarios del área automotriz, que esos son graduales, que indicaban que tenía que subir un 40% hasta el 2023. Ajá. Y que se iba a subir gradualmente, pero primero iban a ver el área tecnológica y lo iban a pasar a la mano de obra. Ok. Sí, de hecho, es la misma cuestión. O sea, sabemos de antemano que no se paga, igual no es recíproca el pago de la mano de obra a nivel mexicano. Muchas empresas también han dejado de estar en territorio mexicano, más que nada en la industria automotriz también, porque en su momento Trump dijo que regresen a casa, con Austin, que es como se le denominó, tanto Ford como Chrysler, por la misma situación económica que estaban pasando. Entonces, empezaron a cerrar varias concesionarias a nivel nacional, exclusivamente de Ford también, y les decía a Trump que regresaran a casa y que de allí obviamente empezaran otra vez, llevaran su infraestructura, llevaran su empleo, y desde ahí nuevamente empezaran a exportar, que no llevaran el beneficio a otros países. Pero les comento, es cuestión de inversión extranjera, es cuestión del gobierno también que proteja la economía nacional en determinado momento, y entran varios tipos de intereses en ese aspecto también. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Muchas gracias por su participación, y en unos momentos más les envío el link de la tercera y última sesión de este día. Gracias, muy amables. Perfecto. Perfecto, gracias. 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 Bye.